haciendo memoria de desde los inicios de la creación. Capítulo 3 del libro del Génesis, entra el mal en el mundo cuando Adán y Eva desobedecen. Dios, la humanidad pierde la comunión con el Señor y pierde la gracia, ¿verdad? Pierde la amistad con Dios. Que Dios, como Padre amoroso y como deseoso de vivir en comunión con que Él ha creado, en este caso a nosotros sus hijos, se concibe en el vientre purísimo de María por la acción del Espíritu Santo. Jesús es la encarnación, ¿verdad? De Jesús en el vientre purísimo de María. Y esto sucede porque Dios, que nunca se aparta de nosotros, como buen padre que es, decide, bueno, siempre nos ha buscado y nos seguirá buscando, nos sigue buscando. Entonces, establece, ¿verdad?, un mediador, el cual nosotros ya sabemos que al tomar nuestra carne, ¿verdad?, Cristo se vuelve autor de la redención por medio de un acto sacerdotal, de mediador, con el cual vuelve a unir la divinidad con la humanidad. Para que podamos comprender esto, ¿verdad?, un poquito más claro a la luz de la palabra de Dios, pues vamos a ir a la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 1. Y nos dice la palabra de Dios: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Nos vamos a quedar en este primer versículo, lo vamos a releer, porque de ahí vamos a tomar una enseñanza para darle continuidad, ¿verdad?, a lo que viene. Dice, ¿verdad?, repitiendo la lectura del versículo 1, dice la palabra de Dios: todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres y nombrado su representante ante Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Nos vamos a quedar aquí con este primer versículo, en donde dice que todo sumo sacerdote únicamente Cristo. ¿Y qué quiere decir, para irnos metiendo un poquito en el tema, qué quiere decir sumo? Quiere decir supremo, quiere decir mayor. Entonces, sabemos también que Jesús es Dios, pero que también es hombre. Dios, ¿verdad?, lleno de la presencia del Espíritu Santo, ahí está su divinidad, pero también su parte humana la ha obtenido, ¿verdad?, a través de su mamá, nuestra madre, la Virgen María. Entonces, es bueno hacer un poquito de recordatorio que en ese tiempo, ¿verdad?, en el que se anunciaba que nacería el Salvador, habían como muchas niñas de ese tiempo, muchas señoritas de ese tiempo, aspirando a ser la mamá del Salvador. Pero la Virgen María fue la elegida por Dios y nos regaló, ¿verdad?, a través de traer de su sí, nos regaló a Jesús. Y luego, una vez, ¿verdad?, él nace, él ya viene con una misión que el Padre le encomendó,
Y como dice el Evangelio, tanto amó Dios al mundo, ¿verdad?, que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces, al tomar nuestra carne, Cristo se vuelve autor de la redención por medio de un acto sacerdotal de mediador, con el cual vuelve a unir la divinidad con la humanidad. Este es el texto que iniciábamos ahí su lectura, ¿verdad? En el capítulo 5, versículo 1. Pero antes de continuar, nosotros tenemos que entender, por así decirlo, la figura del sacerdote. ¿Quién es un sacerdote? La palabra sacerdote tiene dos raíces. Sacer, que quiere decir sacro, tote, a lo sagrado. Entonces quiere decir, o significa, la palabra sacerdote significa el que da lo sagrado. Y con un ejemplo lo vamos a tratar de comprender mejor. Por ejemplo, Dios, ¿verdad? Jesús es el Hijo enviado por el Padre, pero también desde el momento en que Él asume el ser crucificado en la cruz por la redención de toda la humanidad. Hola, está sin sonido, hermanita, está sin sonido. ¿No se escucha? Hermano Benjamín. Sí, tiene sonido, hermana Marta Sony, quizás él. Ah, bien. Digamos que cuando Jesús asume la función de morir crucificado en una cruz, se convierte, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo es único y al Padre, que no es otra cosa que el mundo. Cristo hasta última y altar. Ahora, Cristo es el sumo sacerdote cuando redime dando acción plena. Pues si la sangre de machos cabrillos. No escucho, hermano. ¿Cómo puede seguir así? Habría que activar el micrófono, hermano Benjamín. Cristo Seguíamos en Hebreos 5, sacerdote nombrado para puede ser indulgente o ignorante, tiene respeto a la dignidad humana. A causa de ella, no sé si todos escuchan. Trate de acercarse un poquito más el micrófono al dispositivo, hermana Marta Sony. Bueno, está bien. Ahí está bien. Disculpa la interrupción, pero creo que alguien está utilizando alguna bocina que crea retroalimentación. Entonces, cuando habla la hermana Marta, se escucha nuevamente lo que ella está diciendo. Entonces, eso creo que es lo que falla. Verifiquemos quién es, hermana Ana María. Yo creo que hay alguien que no ha cerrado su micrófono. Entonces, cuando ella habla, se repite nuevamente lo que dice.
Vale, prosigue, hermana Marta Sonia. Decíamos que Jesús, el sumo sacerdote, es santo, inocente, que nos redime dando satisfacción plena al Padre por nuestros pecados. O sea, Jesús es sumo sacerdote y eterno, porque desde la cruz consumó, ¿verdad?, su sacerdocio y se estableció como el único mediador entre Dios y los hombres, entre Dios y el pueblo. Luego, nosotros somos sacerdotes también con Cristo, porque a través del bautismo nosotros hemos sido incorporados con Cristo. Y veamos lo que nos dice la palabra del Señor en la carta a los Efesios, capítulo 4, Efesios 4, capítulo 4, versículos del 4 al 6. Efesios 4, versículos 4 al 6. Y nos dice la palabra de Dios: uno es el cuerpo, uno el espíritu. Como una es la esperanza a que han sido llamados. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Uno es Dios, Padre de todos, que está sobre todos, entre todos. Palabra del Señor. Por el bautismo, cada uno de nosotros hemos sido incorporados a Cristo y a su cuerpo místico, que es la iglesia. Lo esencial de nuestra unión con Cristo es la comunión con Él, así como dice el Evangelio de San Juan, que Él es el árbol, nosotros la rama, y esa savia, ¿verdad?, que pasa de el tronco del árbol hacia la rama, es la gracia hoy, ¿verdad?, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, porque a través del bautismo, de ser incorporados, ¿verdad?, como miembros del cuerpo místico de la iglesia y constituidos en hijos de Dios, nosotros entramos a ser partícipes de su comunión divina, esa participación divina que nos lleva pues a luchar, ¿verdad?, en esta vida para alcanzar la santidad. Y por eso dice, Dios nos destinó a reproducir la imagen de su Hijo, para lo cual por medio de su vida, de nuestra unión íntima con Él, nos va transformando en esa misma imagen conforme a la acción del Señor. 2 Corintios 3:18. En este texto, ¿verdad?, de la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 18, dice la palabra del Señor: y nosotros todos con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con esplendor creciente bajo la acción del Espíritu del Señor. Inevitablemente, cuando hemos sido bautizados, hemos recibido
el mejor regalo que el Señor nos ha podido haber dado, y es la efusión de su Espíritu Santo en nosotros, que habita, que mora en nosotros, que vive en nosotros. Pero ese Espíritu Santo es el que nos va dando la fuerza para ir transformando, ¿verdad?, nuestro interior, nuestra vida completa. El Espíritu es esa luz que va abriendo, ¿verdad?, nuestro ser, para darnos cuenta de qué situaciones hay que cambiar y de qué situaciones están bien en nuestra vida. Pero volvemos a retomar qué tiene que ver el sacerdote en todo esto que nosotros estamos ahorita estudiando en esta mañana, hermano. Como decíamos, el sacerdote representa Cristo, ¿verdad? Hablemos primero del sumo sacerdote, porque después vamos a hablar del sacerdote ministerial, de aquellos que descienden por orden jerárquica, ¿verdad?, instituidos por la iglesia. Pero ahorita estamos hablando del primero, ¿verdad?, del sumo y único sacerdote, que es Cristo. Que o traigamos a nuestra memoria en este momento la imagen de un crucifijo. ¿Qué le dice a usted o qué me dice a mí cuando yo veo la imagen de Cristo crucificado? En lo personal, y si hemos leído la clase, vemos de que Cristo, desde que entregó su vida, Caifás lo dijo, profetizó, es necesario que muera un solo hombre, ¿verdad?, y no que toda una nación perezca. Cuando Cristo es crucificado en la cruz, se sacrifica por todos y cada uno de los que existimos, ¿verdad?, y los que hemos tenido vida. Se sacrifica, se entrega por amor, entrega su sangre, que nos lava, que nos limpia y que perdona nuestros pecados, porque Él es el único mediador entre el Padre y nosotros, el pueblo. Quizás hasta hoy nosotros el crucifijo lo hemos mirado de diferentes maneras. Tal vez lo hemos visto como el amor impreso ahí en ese altar que es la cruz. Y como decíamos, Cristo es sacerdote, es víctima y es altar. Es sacerdote porque Él es el que intercede, como ya lo hemos hablado, pero es víctima porque Él es el que se entrega como sacrificio para el perdón de nuestros pecados, para redimirnos de nuestra vida, ¿verdad?, en el pecado. Pero también la misma cruz se convierte en altar, y no es como otros hermanos no católicos dicen que es una maldición. No, para nosotros sabemos que la cruz significa la redención, en donde Cristo se entregó y dio todo por amor, hasta su última gota de sangre, por el perdón de nuestros pecados y por restablecer la comunión que nosotros habíamos perdido por nuestra condición de pecadores. Con su muerte y su resurrección vino el perdón de nuestra falta y entramos de nuevo en esa comunión con Dios. ¿Cómo lo hacemos hoy, hermano? A través del sacramento de la confesión. Si no está bautizado, ¿cómo restablecemos nuestra comunión con el Señor? Bueno, con el bautismo, ya como lo hemos hablado, ¿verdad? Ahí es perdonado nuestro pecado original, la desobediencia que cometieron nuestros primeros padres. Y entramos en esa amistad con Dios, con la cual Él nos sigue llamando, ¿verdad?, a vivir nuestra amistad, nuestra comunión con Él, a entrar más en esa intimidad con Dios, con Cristo. En este tiempo, hermanos, en el que nos encontramos, que tal vez nosotros renegamos, ¿verdad?, que tanto encierro. Y hay tantas cosas que nosotros quisiéramos haber hecho en todo este tiempo que ha pasado. Pero el Señor, nosotros como personas de fe, tenemos la esperanza, miramos ese Cristo clavado en una cruz o en
más en el corazón de Jesús puede ser, pero se aviva nuestra fe, se fortalece nuestra esperanza, porque sabemos que aquel que lo dio todo desde la cruz, siendo el mediador entre Dios y nosotros los hombres, nos protege, nos libra de toda esta situación que estamos pasando, nos cubre con su sangre preciosa, porque el sacramento, ¿verdad? Aunque ahorita no tengamos acceso a ello, pero tenemos los sacramentales, tenemos también la palabra de Dios, tenemos momentos de oración, tenemos las redes sociales para poder ver la Eucaristía y participar de ella como que estuviéramos en el templo. ¿Por qué? ¿Por qué permite esto el Señor? Porque Él es un Padre bueno, porque Él nos ama de una manera incondicional y no escatimó ningún esfuerzo para entregar su vida y rescatarnos de nuestra vida equivocada, de donde cada uno de nosotros sabemos de dónde el Señor nos ha librado, de dónde el Señor nos ha sacado. Ahora, al unirnos nosotros, ¿verdad? Hay otra cosa importante también que aquí debemos porque el libro también nos recuerda, nos hace énfasis en esto. Además de permitirle al Señor que con la acción del Espíritu Santo nosotros vayamos reproduciendo en nuestra vida, claro, esta es una lucha, es un trabajo que día con día nosotros debemos de hacer. Al Señor debemos de pedirle la perseverancia, pero también no solo perseverar, sino permanecer en Él, porque muchos de nosotros decimos, ya tengo tanto tiempo de perseverar, pero en todo ese tiempo que yo tengo de perseverar, he permanecido con Él, haciendo lo que a Él le gusta, buscando lo que a Él le agrada, queriendo saber qué es lo que Él quiere que yo haga por Él. Eso es permanecer con el Señor, cumpliendo la voluntad de Él, cumpliendo su palabra. Por eso es que nosotros, en la medida que perseveramos en la iglesia o en nuestros ambientes o en nuestra familia, la gente lo va a notar si lo estamos haciendo de una manera, con una entrega total como lo hizo el Señor, y pedirle a Él que nos regale ese deseo de buscarle, esa hambre de escuchar su palabra, porque su palabra también nos transforma, porque su palabra nos sana, porque su palabra también nos libera y nos convierte en hombres y mujeres nuevas, porque la palabra de Dios siempre es nueva. Hay otra cosa bien importante que debemos de destacar también en esta clase, además de permitirle al Señor o pedirle que nos ayude a transformar nuestro corazón, en nuestra manera de ser. También es bien importante que nosotros reconozcamos una situación del saber que somos piedras vivas, piedras espirituales vivas, y veamos lo que nos dice en la primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz en abundancia a ustedes. Repito, hermanos, la lectura. Elegidos según el designio de Dios Padre y consagrados por el Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Gracia y paz en abundancia a ustedes. Hemos sido elegidos por Cristo. Hemos sido elegidos por Dios Padre. Él ha puesto su mirada misericordiosa en cada uno de nosotros para llamarnos por nuestro propio nombre, a estar con Él, a permanecer con Él, a dar los frutos que Él nos pide, ¿verdad? Y nos indica ya en el Evangelio del
capítulo 15 de San Juan. Entonces, al unirnos con Cristo por el bautismo, nos hacemos hijos con el Hijo, profeta con el profeta, reyes con los reyes y sacerdote con el sacerdote. Cristo, ¿verdad? Nos salva por el bautismo, nos hacemos hijos con el Hijo, profetas con el profeta, porque Cristo es profeta, Cristo también es rey. Por lo tanto, si Cristo es profeta, nosotros somos profetas. Por eso estamos llamados, ¿verdad?, a anunciar el Evangelio, a ir en nuestros ambientes, convirtiéndonos en esos misioneros, en esos evangelizadores. También somos reyes con el rey y sacerdotes con el sacerdote. Como diría alguien, no somos cualquier cosa, porque hemos sido elegidos por Dios, hemos sido comprados a precio de sangre. Pero es necesario que nosotros también demos una respuesta a todo lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Y es bueno que hoy también, ahí el libro ustedes lo tienen, y dice que en la ceremonia del bautismo, al ungir el bautizado con el santo crisma, el sacerdote dice la oración siguiente: Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que los ha librado del pecado y les ha dado la vida nueva por el agua y el Espíritu Santo, los unja con el crisma de la salvación, para que incorporados a su pueblo sean siempre miembros de Cristo sacerdote, de Cristo profeta y de Cristo rey. Ahí, ¿verdad?, nosotros adquirimos todos esos dones al ser revestidos por la gracia de Dios. Por lo tanto, ¿verdad?, somos profetas, somos reyes, somos sacerdotes. Los bautizados, continúa lo que ustedes tienen ahí en el libro, son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas las obras del hombre cristiano ofrezcan sacrificios y anuncien las maravillas de quien nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esto lo encontramos en la Constitución, ¿verdad?, sobre la Iglesia, en los documentos del Concilio Vaticano II, concretamente en la Constitución sobre la Iglesia, en el numeral número 10. Entonces, todos estamos consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo por la regeneración y por la unción del Espíritu Santo, para que por medio de todas estas obras del hombre cristiano ofrezcamos sacrificios y anuncien la maravilla de quien los llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora vamos a entrar, hermanos, en la siguiente parte que para mí es bien interesante. Aquí vamos a descubrir en esta otra parte la función que tiene el sacerdocio, las formas del sacerdocio. Vamos ahí el libro, ¿verdad?, para orientarnos. Y existen dos formas de sacerdocio. Una es la ministerial, que son aquellos sacerdotes, ¿verdad?, que el sacerdocio ministerial, como la misma palabra lo dice, es la llamada a una vocación de Dios con la cual escoge a un alma y la destina para su servicio o ministro en favor de los demás, o sea, para que reparta sus dones a otros, como dice San Pablo. Que no tengan los hombres porque nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esto está en la 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Ahora, vámonos a detener ahí en lo que es el sacerdocio ministerial. El sacerdocio ministerial, todos sabemos que fue instituido por Cristo, ¿verdad? Hagamos memoria cuando fue instituido el sacerdocio, la noche o la tarde, si usted quiere, del Jueves Santo, cuando Jesús celebró la última cena o la primera misa, ¿verdad? Ahí Jesús
instituyó el sacerdocio ministerial, instituyó el mandamiento del amor y también instituyó la Eucaristía. Pero como en este caso el tema, ¿verdad?, es el sacerdocio de los fieles, ahorita es necesario que nosotros aprendamos, ¿verdad?, o conozcamos o establezcamos diferencia entre el sacerdocio ministerial y entre el sacerdocio que nosotros los laicos tenemos, que es el sacerdocio común. Nuestra participación en el único sacerdocio de Cristo en la Iglesia tiene dos formas. Como ya decíamos, el primero, el sacerdocio ministerial, que ya decíamos es establecido por Cristo. Nosotros vemos a los estudiantes seminaristas, ellos inician su proceso, algunos 7 años, en el caso de los diocesanos, en el caso de los religiosos, ¿verdad?, como los franciscanos, 12 años. Ellos tienen una preparación, ¿verdad? Ese proceso lo viven por muchos años, pero cuando ya están aptos y sus superiores estiman que ya deben ser ordenados sacerdotes, ¿verdad?, y ejercer el ministerio sacerdotal, ellos son consagrados. Ellos consagran su vida a Dios. ¿Cómo? Vemos que en la celebración de la consagración de un nuevo sacerdote, ¿verdad?, como dijéramos, hay una oración consagratoria, se llama, ¿verdad?, en el momento en que ya queda instituido como sacerdote ministerial el nuevo miembro de la Iglesia. Vemos que está la presencia del obispo, es necesaria, indispensable. Como sucesor de los apóstoles, el obispo, ¿verdad?, tiene que estar en la ordenación ministerial de un nuevo sacerdote, y también están sacerdotes acompañando la celebración de este nuevo sacramento. Entonces, el sacerdocio ministerial está formado por las personas que reciben el sacramento del orden y a las que llamamos generalmente sacerdotes, o a veces nosotros les decimos también presbíteros. El sacerdote es quien modela y dirige al pueblo sacerdotal y efectúa el sacrificio eucarístico, ofreciéndolo a Dios en nombre de todo el pueblo. Concilio del Vaticano II, Constitución sobre la Iglesia, en numeral 10. El concilio dedica todo un decreto a hablar de este sacerdocio y debemos leerlo para tener una idea clara de lo que Dios y la Iglesia esperan de sus sacerdotes y también de lo que estos necesitan del pueblo de Dios, o sea, de nosotros. Aquí es bien importante reconocer las funciones de los sacerdotes, como ya decíamos, cuando se establece, ¿verdad?, a Cristo como sumo y eterno sacerdote, ya la palabra de Dios, lo hemos visto, se establece para ser el mediador, ¿verdad?, entre Dios y el pueblo, entre Dios y los hombres. Ahora, ¿qué sucede con nuestros sacerdotes ya cuando ejercen su ministerio? El sacerdote representa a Cristo, por lo tanto también hace las veces, ¿verdad?, de mediador entre Cristo y nosotros los bautizados y entre el pueblo. Y veámoslo como un ejemplo. Nosotros vamos al templo, nosotros vamos a misa y decimos: yo me quiero encontrar con Cristo, quiero alimentarme del cuerpo y la sangre de Cristo, pero ya tengo bastante rato que no me confieso, yo me quiero confesar. Yo busco al sacerdote en el confesionario, ya me preparé para hacer ese encuentro con Cristo, el que es representado en el sacerdote en el confesionario.
hago, ¿verdad?, mi confesión, realizo mi confesión, y luego el sacerdote, ya sabemos la absolución, cuando nos dice, ¿verdad?, extiende la mano y dice, yo te perdono en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué función, hermanos, está haciendo allí este sacerdote que está ejerciendo el ministerio del sacramento de la reconciliación? Está como un puente, ¿verdad?, entre Dios y los hombres. Dios llegando a nosotros a través de ese sacerdote, perdonando nuestros pecados. Luego, cuando el sacerdote está celebrando la Eucaristía, ¿verdad?, por medio de este sacerdote que representa a Cristo, Cristo se hace presente en el altar con su cuerpo, sangre, alma, ¿verdad?, y divinidad. Y nosotros en el momento de la comunión nos acercamos a Él a recibir el cuerpo y la sangre del Señor y nos volvemos, ¿verdad?, unir con Cristo. Volvemos a entrar en esa intimidad con Cristo. Volvemos a vivir esa comunión con Cristo. Como decíamos, la savia que corre del árbol a la rama es el cuerpo mismo de Cristo con la acción del Espíritu Santo llegando a nosotros, nutriendo nuestra alma, nuestro espíritu, fortaleciendo también nuestro cuerpo. Luego, eso en cuanto a lo que se refiere al sacerdote ministerial, ¿verdad? Ahora, nuestro sacerdocio común, que es el caso del tema, ¿verdad? El sacerdocio de los fieles. El sacerdocio común lo ejercemos los laicos. Laico viene de la palabra lao, que quiere decir pueblo. Nosotros somos miembros del pueblo. Como bautizados, ¿verdad?, formamos parte de ese pueblo de Dios. Entonces, el sacerdocio común lo ejercemos los laicos, que somos los fieles cristianos, que por estar incorporados a Cristo mediante el bautismo, constituidos en pueblo de Dios y hechos partícipes a su manera de la función sacerdotal, profética y real de Jesucristo, ejercemos por nuestra parte la misión de todo el pueblo cristiano en la iglesia y en el mundo. En la palabra de Dios hay muchos textos que se refieren a este sacerdocio de los fieles. Y, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5, primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 5. Él es la piedra viva, rechazada por los hombres, elegida y estimada por Dios. Por eso, al acercarse a Él, también ustedes como piedra viva participan en la construcción de un templo espiritual y forman un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por eso se lee en la Escritura: miren, yo coloco en Sion una piedra angular, elegida, preciosa, que se apoya en ella. Quien se apoya en ella no fracasa. Palabra de Dios. Nosotros, como ya nos ha recordado la palabra de Dios, ¿verdad?, somos esas piedras vivas que tenemos que vivir esa íntima comunión con Dios a través de nuestro sacerdocio común. Si hasta ahora hemos vivido pensando que no tenemos ningún compromiso con la iglesia o con Cristo, ya ahorita la palabra de Dios nos confirma de que sí, somos partícipes de ese sacerdocio común. Y hay otra cosa bien importante, yo sé que el tiempo va avanzando y ya le toca al siguiente nivel, pero no podemos pasar desapercibida esta otra cita bíblica que está siempre en la primera carta de San Pedro, en el capítulo 2, versículos del 9 al 10. Hermana Marta Sonia. Sí, hermano Carlos.
Y no se preocupe que estoy conectado con el otro dispositivo. Si todavía le falta el contenido para la clase, no se preocupe. Vaya, está bien, sí, porque todavía me hace falta, sí. Está bien. De acuerdo. Está bien. Decíamos en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice la palabra de Dios: pero ustedes son raza elegida, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que lo llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Mire, hermano, tal vez nosotros como cristianos bautizados, a veces nos hemos sentido tan poca cosa, o tal vez a veces nos hemos sentido nada, que no valemos nada, nos hemos considerado como lo peor. Pero mire qué preciosa la palabra de Dios, qué bonita, cómo nos llena nuestro ser en esta mañana cuando nos dice: pero ustedes son una raza elegida, sacerdocio real, nación santa y pueblo adquirido, para que proclame las maravillas del que lo llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Los que antes no eran pueblo, ahora son pueblo de Dios. Los que antes no habían alcanzado misericordia, ahora la han alcanzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nuestro compromiso vamos descubriendo, ¿verdad?, en nuestra clase de hoy, que se titula El sacerdocio de los fieles. En esta parte, más que todo, queridos hermanos, vamos como descubriendo toda aquella riqueza que tal vez desconocíamos, que siempre le hemos tenido, pero que debemos hacerla nuestra, retomando nuestros compromisos, no solo en la iglesia, sino en nuestra familia, partiendo de nuestro bautismo, de que somos bautizados y bautizadas. Somos una raza elegida, un linaje elegido, como dice en otro texto, en otra versión de la Biblia. Sacerdocio real, nación santa, pueblo santo, adquirido por Dios, y para que proclamemos sus maravillas. Esto es nuestro compromiso. Yo creo que aquí sería como el centro, ¿verdad?, del tema de esta clase, del sacerdocio de los fieles. O sea, descubrir nuestra misión, descubrir nuestra responsabilidad que como cristianos bautizados tenemos. Yo sé que en la medida en que perseveramos, en que caminamos, ¿verdad?, con el Señor o en la iglesia, nosotros tenemos momentos de desaliento. Por eso no olvidar, recordar que a quien buscamos, que a quien seguimos y quien nos ha llamado es Cristo, y esa es la que nosotros tenemos que darle respuesta. Porque si queremos entrar al cielo, no tenemos que apartarnos de su camino, ni hacer a un lado los mandamientos, ni lo que Él ya estableció que nosotros hiciésemos. Ahora, ya para ir terminando, ¿verdad?, en honor al tiempo, ¿cómo ejercen los laicos su sacerdocio? Los laicos ejercen su sacerdocio uniéndose al sumo sacerdote Cristo en su ofrecimiento al Padre, ofreciéndole a Él constantemente por la salvación del mundo y ofreciéndose a sí mismo juntamente con Él, el cuerpo, la sangre, las potencias y sentidos, todo cuanto son y le ha sido dado. La vida de los laicos podría ser una misa mística continuada, una ofrenda constante que se eleva al Padre. Por lo tanto, quiere decir que toda nuestra vida tiene que ser ofrecida a Dios, todo lo que nosotros hagamos. Por ejemplo, ahí en el libro ustedes tienen diferentes dibujos que representan diferentes acciones. Vemos una persona que está barriendo. Si estamos barriendo, pues lo que hacemos es eso, por sencillo que sea barrer, limpiar, trapear, ofrecerlo a Dios, agradecerle. Vemos ahí como que alguien está planchando. Si estamos planchando, todo lo que nosotros en nuestra cotidianidad hacemos, todo trabajo que nosotros hagamos, siempre y cuando sea bueno, ofrecerlo como sacrificio a Dios, por el perdón de nuestras faltas, por el perdón de nuestros pecados.
Vemos a alguien que está estudiando, vemos a otro que está cerrando, ¿verdad?, la rama de un árbol. Y el que estudia, el que trabaja, no importa lo que haga, las funciones que ejerza, si es carpintero, ¿verdad?, si es albañil, si es médico, ¿verdad?, si es empresario, bueno, todo ofrecerlo, si es empleado, todo lo que hagamos, ofrecerlo al Señor, en primer lugar, para que Él lo bendiga, y si las cosas no son buenas, las que nos suceden, igual, ofrecérselas al Señor como sacrificio para expiación de nuestros pecados. La función sacerdotal de los laicos está claramente explicada en los números 11 y 34 de la Constitución sobre la Iglesia del Vaticano II, en el número 11. Y se trata de esa función sacerdotal del laico en los sacramentos. Aquí nos pone el ejemplo, ¿verdad?, de la Eucaristía, que cuando nosotros al participar del sacrificio eucarístico, fuente, cima de toda la vida cristiana, ofrecen a Dios la víctima divina. Y asimismo, juntamente con ella, así tanto por la oblación como por la Sagrada Comunión, todos toman parte activa de la acción litúrgica, cada uno según su condición, y una vez saciados con el cuerpo de Cristo, manifiestan concretamente la unidad del pueblo de Dios, maravillosamente producida por este sacramento. Entonces, nuestra vida personal, nuestra vida familiar, nuestra vida de trabajo, ¿verdad?, nuestra vida compartida cuando se puede o cuando ya se pueda, ¿verdad?, con nuestro prójimo, también tiene que ser ofrecida al Señor. Sabemos que no todo es bueno a veces, no siempre nos va bien en todo, pero aún esas cosas adversas también ofrecerlas al Señor. Para ir terminando ya, queridos hermanos, podemos decir que se desprende que en el cristiano sacerdote hay dos cosas muy importantes. Ya las veníamos hablando, pero aquí las enfatiza ya para terminar la clase. Una, en primer lugar, estar consagrados a Cristo. Por el bautismo nosotros fuimos consagrados a Cristo. Y en segundo lugar, ofrecer sacrificios al Padre. Muchos de nosotros, yo sé que estamos preocupados, ¿verdad?, por esta situación del virus. Y no queremos dedicar tal vez más tiempo para la oración, no queremos conformar con lo que siempre hemos hecho. Pero si ofrecemos sacrificios al Padre, Señor, no puedo salir, pero tú sabes que necesito hacer otras situaciones allá. Ofrecer todas esas incomodidades que tal vez vivimos por no poder salir y que hoy, encerrado desde la eternidad, el Señor ya tenía este momento, ya sabía que este momento nosotros, en esta etapa, en este tiempo, nosotros lo íbamos a vivir. No renegar como mucha gente lo hace. A veces uno no sabe de que el Señor lo está librando cuando nos tiene encerrados en nuestros hogares, en nuestra familia. Por lo tanto, estar consagrados a Cristo exige de nosotros que hagamos las cosas por amor. No porque nos dice, ¿verdad?, que hay que hacerla. No, pedirle que llene nuestro corazón de amor y ofrecer todas las situaciones, ofrecer que aprendiendo de él que de la cruz no, no insultó, no menospreció, al contrario, se humilló, oró, perdonó el pecado. Para ofrecer sacrificios debemos, ¿verdad?, pedirle al Espíritu Santo que nos muestre el camino, cómo hacerlo. Generalmente en lo cotidiano de nuestra vida, nosotros ofrecer todas esas contrariedades, nuestras enfermedades, nuestras pruebas, todas aquellas cosas que nos suceden, debemos
por estar consagrados a Cristo, debemos ofrecer sacrificios al Padre. Y para terminar, ahora sí, para terminar, vamos a leer lo que nos dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Ahora, hermanos, por la misericordia de Dios, los invito a ofrecerse como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. Que nuestra enseñanza, hermanos, del día de hoy en esta clase, ¿verdad?, del sacerdocio de los fieles, nosotros como fieles, consagrados a Dios, nos dispongamos a darnos cuenta que si Cristo se sacrificó de la cruz, que ha sido el supremo sacrificio que él ha tenido que hacer, nosotros también estamos llamados por el Señor a hacer sacrificio. Dice, vivo, para llegar a nuestra vida de santidad. Por la misericordia de Dios, ofrecer, ¿verdad?, nuestro cuerpo como una víctima viva, santa, agradable a Dios, y tal será nuestro culto espiritual. Esto hay que pedirle al Señor, ¿verdad?, que nos regale el poder despojarnos de todas aquellas cosas que nos impiden entregarnos a Él, de ofrecerla a Él nuestro sacrificio, nuestras adversidades, todo aquello que no nos agrada. Sabemos que forman parte de nuestro sacrificio, pero como fieles, laicos, consagrados, el Señor nos pide la entrega. Y vamos a terminar, ¿verdad?, nuestra oración con una oración así breve para consagrar nuestra vida y nuestro servicio al Señor, pidiéndole su gracia, pidiéndole su auxilio, pidiéndole su bendición. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, Padre amoroso, Padre misericordioso, en esta mañana, Señor, ya casi mediodía, queremos agradecerte el regalo de la vida. Queremos darte gracias por este regalo de tu palabra, tan rico en enseñanza, Señor, que tal vez ya lo sabíamos, pero que hoy lo hemos vuelto a recordar. Gracias, Señor, por enseñarnos que somos tu pueblo santo, que hemos sido elegidos por ti a través del bautismo, que somos hijos en el Hijo, que somos profetas en el profeta, que somos reyes en el Rey, y que somos santos, porque el Espíritu Santo nos santifica cada día, cada instante de nuestra vida. Hoy, Señor, ayúdanos a bajarnos y a reconocer aquellas veces en que nos hemos apartado de ti, y tú has dejado un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad?, Cristo. Pero también están los sacerdotes que ejercen su sacerdocio ministerial para reconciliarnos, Señor, a nosotros, tus hijos, como pueblo, con Dios como Padre, con Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por ese inmenso amor con el que nos ama, con ese inmenso amor con el que nos acompaña, con ese inmenso amor con el que nos guarda. Hoy, Señor, en esta mañana y en medio de esta pandemia, queremos mirar, Señor, allá el crucifijo y cubrirnos con tu sangre preciosa, sellar nuestra casa, sellar nuestra familia con tu sangre preciosa, porque tú eres el sacerdote, el sumo sacerdote, el que lo entregó todo por amor desde la cruz del Calvario. Y por eso, Señor, te constituiste en sumo y eterno sacerdote, una vez y para siempre. Gracias, Señor, por amarnos de una manera personal, de una manera única. Hoy te pedimos, Señor, que esta prueba que vivimos nos sirva para acercarnos contigo, nos sirva no para renegar, no porque las iglesias no están abiertas, es por prudencia, Señor, es por no tentarte, es por cumplir
un mandato. Bendice, Señor, nuestra familia, anima nuestra fe, fortalece nuestra fe, transforma nuestro interior con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo. Y como nos recuerda en tu palabra hoy, ayúdanos, Señor, a ofrecernos como sacrificio vivo y santo, agradable a ti. Todo, Señor, te lo pedimos a ti que vive, a ti que reina por los siglos de los siglos. Amén. Nos cubrimos con la sangre preciosa de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Hola. Se escucha, pero los demás no los escucho. Sí, parece que teníamos el micrófono apagado, hermanita. No sé si los demás están escuchando ahorita, pero ¿se escucha? Sí. Si tienen alguna pregunta, hermanos, yo tenía formulada una, hermana Marta Sonia, pero usted me la contestó ya al final, que era cómo poder ejercer nuestro sacerdocio en la vida cotidiana, más en estos momentos de crisis que estamos pasando. Pero creo que usted en las últimas palabras nos indicó cómo abrirnos, cómo entregarnos en nuestras necesidades. Así es que le agradezco porque me respondió el Espíritu Santo actuando en usted de una manera muy bonita. Gracias. Ha tocado nuestro interior, nuestro ser, y eso creo que es bien importante para los hermanos. Pero es importante si algunas ovejas o las hermanas tienen algunas preguntas, porque es un tema muy amplio y difícil. Gracias. Yo solamente tenía como una duda en el término que aparece en el libro de oblación, porque yo lo he escuchado en algunas partes como ofrenda y otras como sacrificio. No sé si se refiere a lo mismo. Es lo mismo porque aquí estamos hablando casi prácticamente de las dos cosas. Estamos hablando de la ofrenda y también estamos hablando del sacrificio. El sacrificio que hizo Cristo y que también nosotros estamos llamados a hacer. Pero también el crecimiento, porque Cristo cada vez a través de su cuerpo, cuando celebramos la Eucaristía, se ofrece, ¿verdad?, como víctima y sacrificio. Entonces, igual, ahí representa para mí las dos situaciones. Y en el caso nuestro, como laicos, estamos comprometidos a las dos cosas. Estamos comprometidos a las dos cosas. A sacrificar y a ofrecernos. Gracias. Es bien grande. Sí. Otro hermano que quiera hacer preguntas, hermanito. Roberto, lo veo con ganas de preguntar. Sí, una pregunta. ¿El sacerdocio común lo ofrecen solo los que servimos en la iglesia o todo el mundo, el mundo entero? El sacerdocio común lo tenemos todos los bautizados, hermano Roberto. Ok. Todos ¿Y los hermanos separados que no se bautizan? Eso ya ahí es una presión parte de ellos. Okay. Pero católicamente hablando, todos los bautizados somos parte del sacerdocio común de los fieles, todos los bautizados, católicamente hablando. Ok, gracias. Bueno. Hermana Julita, si tiene, hermana Loli, Jessica, ¿alguna pregunta? Sí, hermano, fíjese que yo tengo una confusión aquí. Dice, ¿cómo explica la expresión pueblo sacerdotal de la nueva alianza? El pueblo sacerdotal de la nueva alianza. Eso es hoy a partir del Nuevo Testamento.
no sé si Sí, le escucho. ¿Qué entiende? ¿Qué dice? ¿Cómo explica la expresión pueblo sacerdotal de la nueva alianza? Acordémonos que la antigua alianza pertenece al Antiguo Testamento, ¿verdad? Sí. Pero Cristo estableció la nueva alianza. Entonces, cuando habla de los sacerdotes de la nueva alianza, se refiere a aquellos que parten, aquellos que nacen, por decirlo así, a partir del momento en que Cristo en la última cena instituye el sacramento, instituye así el sacerdocio. Y sería parte del Nuevo Testamento. Sí. Con la venida de Cristo, pues. Así es. Esa es la nueva alianza. Porque si nosotros leemos en el Antiguo Testamento, habían diversas formas de sacerdocio y hacían otras cosas, ¿verdad? Bien contrarias a lo que Cristo vino a establecer. Así es, sí. Entonces, La nueva alianza, este pueblo sacerdotal se refiere estrictamente Tramitales. es que habría que establecer la diferencia si es ministerial o es sacerdocio común. En el caso de los laicos es sacerdocio común, es el nuestro. Sí, claro. Y los sacerdotes, ¿verdad?, que han sido llamados a consagrar su vida en un ministerio, es a lo que llamamos sacerdotes ministeriales. Sí. No sé si establezco ahí la diferencia. Sí, le entiendo. Lo único que aquí eso es lo que la duda, porque dice pueblo sacerdotal, pueblo, dice sacerdotal. Usted lo está viendo en el libro. El libro, bueno, sí. Está en las preguntas del cuestionario, ahí en el libro. Ajá. Es la pregunta 9 del cuestionario, hermana. Como se habla del total, entonces somos nosotros los bautizados en la nueva alianza. Ajá. A eso se refiere pueblo sacerdotal de la nueva alianza. Explica la expresión de pueblo sacerdotal en la nueva alianza. Aquí, partiendo de la nueva alianza, ¿verdad? A partir de Cristo, nosotros somos mi pueblo sacerdotal, porque tenemos el sacerdocio común de los fieles. Sí. Aunque arriba también en la pregunta 5 dice quién es él, en relación con la pregunta 9. No sé si le queda claro, hermana Francisca. Está claro, hermana, gracias. Bueno. Sí. Bueno. No sé si hay alguna pregunta ahí. ¿Tienen otra pregunta, hermanos? Vemos que está Marta Sonia ahí, el tiempo está pasando también. Julia, ¿alguna pregunta? Alicia, Maribel, Jessica. Pregúntele. ¿O todo está correcto? Magdalena. Se le entendió. Sí. Bueno, creo, hermana, que no hay pregunta, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios, yo creo que... Bueno, agradecerle a Marta Sonia por toda esta explicación que nos ha dado tan bonita. Cuando uno está allá en la escuela sabe la preparación que necesita para dominar un tema como este. Darle gracias a Dios de tener gente como usted, con humildad, con entrega. Y esta primera clase creo que quedamos muy entusiasmados para seguir conociendo y dejar actuar al Espíritu Santo en nuestras vidas, ser sacerdotes, ¿verdad? Como dice en el bautizo,
la pregunta que estaba haciendo el hermano, qué importante es en el nombre de de Ana María, de Elba y de todos los pastores y los alumnos de las ovejas, que ha sido un tema muy bonito y le dan de Espíritu Santo, Marta Sonia, para que pueda demostrar lo que hace Dios con nosotros. Gracias. Haber compartido con ustedes. Gracias, hermana. Feliz día. Bueno, gracias, hermano. Bendiciones, hermanos, a todos. Esto, muchas bendiciones. Ay, disculpen que estaba con el funcionario en el grupo. Gracias, hermano, por todo. Muy buena, muy bueno, muy bueno. Que el Señor les bendiga. Gracias. Gracias, gracias. Así bien. Mi niño, muchas bendiciones. Gracias, Carlos, por habernos bendecido. Hermano.